Primero que te quería preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió en enero en Caracas y en Venezuela? No solo fueron ataques en Caracas, ¿verdad?, la capital de Venezuela, sino que se desarrolló, ya sabemos, una operación especial que terminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro. Te lo pregunto porque hasta el día de hoy no queda claro, y yo te he escuchado a ti más de un análisis al respecto. ¿Cómo fue que se desarrolló esta operación norteamericana? Te cedo la palabra, Ramón. Sí, mira, el 3 de enero es el resultado de más de 20 años de golpes de Estado contra Chávez, magnicidio contra el presidente Maduro, sanciones, guarimba, es decir, paramilitares imperiales en las calles matando gente indiscriminadamente, sanciones. em, Bloqueos económicos, financieros. Bueno, la lista es larga. Fake news que empiezan y no terminan y han sido tan exitosos en la campaña de fake news, hay que reconocerlo, que la mayoría de la izquierda latinoamericana se ha tragado como un sapo las mentiras del imperio. Tenemos una izquierda que ya yo le llamaría pseudoizquierda porque se tragan y las mentiras del imperio y las repiten como papagayos sobre Venezuela. No tienen idea de los procesos del proceso revolucionario bolivariano antiimperialista que se ha dado ahí, el proceso de comunalización de la economía, del poder. O sea, hay cosas muy interesantes de la revolución bolivariana que la izquierda latinoamericana se ha perdido la película completa porque se han creído las mentiras que leen en la prensa del imperio. Entonces, esto es lamentable, ¿no? Bueno, llegado el 3 de enero es como otro ataque más en la lista de ataques imperiales contra Venezuela. Y ya en esta ocasión creo que pasaron todas las líneas rojas posibles, porque ya fue un ataque militar directo, donde usaron la más alta tecnología que ustedes se puedan imaginar. Ahí ensayaron incluso con algunas de las tecnologías que han usado en Palestina después y que han usado en Irán. Pero ese día, claro, y secuestran al presidente democráticamente electo de un país. O sea, que no tiene ningún tipo, vamos, es la violación a todas las reglas y leyes internacionales, si es que alguna vez esas leyes sirvieron de algo que no fuera para justificar las políticas imperiales. Hoy, como ya no les sirven esas leyes, pues ellos ya no les importa ni defenderlas. Entonces, ¿qué pasó ese día? Usaron tecnología que realmente Venezuela no estaba preparada para enfrentar. Venezuela se preparó militarmente para una guerra popular, una guerra de horizontal, de invasión de soldados sobre el territorio. Imagínense que después del 3, durante el 4, 5, 6, 7 y 8, miles de milicianos salieron a las calles con sus fusiles, se repartieron fusiles, la gente estaba en la calle, lista a combatir, y se quedaron todos mirándose unos a otros a las calles. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde están los soldados americanos? ¿A quién le disparamos? Tuvieron que todos regresarse a su casa porque la guerra no se dio como la habían planificado. Es decir, el imperialismo utilizó armas de tecnología muy avanzada para esta incursión en Venezuela, donde hubo un solo momento de combate. Y fíjense, para los que dicen que los venezolanos fueron cobardes o algo así, en ese momento de combate, ahí hubo un combate, pero intenso. No solamente los 32 soldados cubanos que cayeron ahí, sino también de más de 100 venezolanos que estaban ahí también combatiendo, de los cuales, no sé, como 75 fueron abatidos en ese combate. También hubo bajas de Estados Unidos, cosas que no lo dicen, eso lo mantienen en secreto, pero hubo bajas de Estados Unidos. Eso fue un combate intenso, lo cual le deja el mensaje muy claro al imperio de que una guerra tipo Vietnam en Venezuela no la van a poder hacer porque se les va a convertir en otro Vietnam, en una invasión. Entonces, por tanto, ellos planificaron una nueva manera de intervenir, que es
usaron una pirámide tecnológica espacial, donde tenía diferentes niveles. Habían diferentes niveles de aviones. Habían aviones que estaban, como diría, espiando todo el territorio y mandando señales y mensajes a los otros aviones. Habían aviones protegiendo a los helicópteros. Habían aviones, o sea, usaron tecnologías como por ejemplo el Palantir, que es una tecnología sionista, imperialista, la usaron ahí para paralizar los radares, paralizar el fuego o la defensa tierra-aire. La usaron para tumbar las comunicaciones del ejército, la usaron para tumbar la electricidad en áreas estratégicas, porque la incursión fue de noche, fue de madrugada. Dejaron sin electricidad, sin luz, todas unas áreas estratégicas donde ellos estaban interviniendo. Eh, Hicieron, o sea, las defensas venezolanas se cayeron en 10 minutos. En 10 15 minutos Venezuela estaba con las defensas en el piso porque las paralizaron a través de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y tecnologías informáticas que penetraron los sistemas digitales del ejército bolivariano y paralizaron todas las defensas. Entonces, por eso yo siempre pongo en cuestión la tesis de la traición, porque en realidad, primero que no hay pruebas para decir algo como eso. Segundo, en la narrativa de traición vino de la Agencia Central de Inteligencia y fue expresada muy claramente por Donald Trump el mismo 3 de enero cuando hizo la conferencia de prensa. Él anunció públicamente de que estaban colaborando con Delcy Rodríguez, que ahora va a hacer todo lo que le digamos, la. Entonces empezó a dejar caer una narrativa que me recordó a mí mucho lo que hicieron en Granada, como con Venezuela. No han podido destruir el poder bolivariano. Lo que hicieron fue, lo que intentaron hacer fue lo que hicieron en la isla de Granada en el año 83, que fue poner a una parte del liderato de la Revolución Granadina contra otro con rumores de que uno se había vendido al imperio y el otro no, y empezaron a matarse entre ellos. Eso permitió entonces la invasión norteamericana sobre la isla de Granada y tumbar el gobierno revolucionario de Granada. Así fue como lo hicieron en el año 83. Entonces yo vi la película repetirse nuevamente cuando Donald Trump empieza a insinuar que Delcy Rodríguez se ha vendido, etcétera, y que vendió, o sea, lo insinúa de una manera muy sutil, diciendo que Delcy Rodríguez ha aceptado que seguir las instrucciones del imperio y la. Entonces, con ese discurso, comenzaron a regar este rumor que viene es una matriz discursiva que viene de la Agencia de Inteligencia Americana. Eso es de manual, eso es de manual. En los manuales de la CIA aparecen estas cosas de poner la desconfianza de la gente sobre el liderato, de que generar divisiones fraticidas al interior del liderato, todo eso, eso es de manual. Entonces yo cuando vi eso, pues intervine inmediatamente con un vídeo al otro día, el 4 de enero, llamando la atención contra eso, porque ese momento requería de la unidad del liderato y del pueblo bolivariano frente al imperio. Y efectivamente el liderato supo responder al desafío imperialista, manteniendo la unidad del liderato, sin que se entrara en una guerra fratricida. Y yo por eso hice un vídeo inmediatamente denunciando la tesis de la traición, que media izquierda latinoamericana, muchos de ellos que ya criticaban, ya no apoyaban a Venezuela, siguiendo los fake news del imperio, repitiendo las tesis imperiales sobre Venezuela, que no hay democracia, es una dictadura, todas estas mentiras. Y esos mismos que decían eso en el momento más radical de la revolución bolivariana, ahora están diciendo, mira, se vendieron al imperio. O sea, y esa gente nunca creo que van a apoyar un proceso antiimperialista en América Latina como ese. Y entonces yo creo que la tecnología, ellos no necesitaban de chivatos.
Ellos no necesitaban de delatores, de traidores para hacer lo que hicieron. Ellos tenían las nuevas tecnologías que tiene el imperio, no necesita de eso. Eso es lo que tenemos que entender. Las nuevas tecnologías que tiene el imperio son de un nivel de capacidad tecnológica que ellos pueden detectar dónde está una persona, por dónde se mueve, quién es, con quién está, o sea, tienen capacidad. Mira, una vez secuestran a Maduro, llamaron a cada uno de los líderes de la revolución bolivariana a sus teléfonos celulares. Los han llamado a sus celulares y les han dicho, tienes 15 minutos para decidir, tienes 15 minutos para decidir si tú vas a negociar con nosotros o no. Y si no, pues vamos a liquidarte. Sabemos dónde está, sabían hasta los teléfonos, y los amenazan de muerte. La respuesta, creo que correcta, de la revolución bolivariana fue, no, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar. Bien. Entonces, esa fue la respuesta que dio el liderato en ese momento, porque el imperio venía, mira, estamos en una época de un imperio desatado. El imperio venía a destruir todo lo que fuera posible con tal de obtener lo que querían, que era el petróleo venezolano, porque el 3 de enero comenzó la guerra contra Irán. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ellos sabían que iban a una guerra con Irán y no podía irse esa guerra porque sabían que el estrecho de Hormuz iba a ser bloqueado por los iraníes, iba a escasear petróleo, el precio del petróleo se iba a disparar y necesitaban acceso a pozos petroleros. Y qué más, qué mejor que Venezuela, que tiene los pozos petroleros más grandes del planeta Tierra. Entonces, ellos accedieron, o sea, tenían que ir por el petróleo. Entonces, iban a lo que fuera, iban a lo que fuera y estaban dispuestos a hacer una destrucción masiva de Venezuela. Afortunadamente lograron detener eso a través de una negociación, aceptaron negociar. Las fuerzas bolivarianas, las comunas, el poder popular. Ahora hubo una consulta comunal, ahora en el mes de marzo. El poder popular, el partido, las milicias populares, el ejército bolivariano, los ministerios, está todo ahí intacto, afortunadamente. Quiero recordar algo, si me permite, y con eso Adelante. termino la respuesta a tu pregunta, y es que uno de los relatos que se están lanzando hoy, que me parece irresponsable, me parece descontextualizado, es comparar a Irán con Venezuela. Y me parece, vamos, una falta de sentido político, me parece, más que política revolucionaria, me parece moralismo de la cristiandad. El no entender que Irán estuvo hasta el último día intentando evitar la guerra. En febrero 27, el día antes de empezar la guerra de Irán contra Irán, se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y Irán. Y en ese acuerdo, Irán renunciaba a su soberanía, a una parte de su soberanía, que era, aceptaron no procesar uranio y no almacenar uranio, con tal de evitar la guerra. Bien, los iraníes fueron hasta el último minuto intentando evitar esa guerra, porque saben las consecuencias destructivas que tienen esas guerras, con la capacidad tecnológico-militar que tiene el imperio, que el imperio no va a venir por tierra, vienen por aire a destruir. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Le pregunto yo a toda esa gente que dice que Venezuela traicionó, cediendo una parte de su soberanía, si los iraníes hubieran hecho lo mismo. O sea, si Israel no hubiera obstruido ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El canciller de Omán fue el 27 de febrero a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con Trump. No se pudo reunir con Trump, se reunió con Pence, el vicepresidente, y fue a toda la prensa americana, incluyendo a la televisión americana, anunciando un acuerdo histórico donde por primera vez Irán renuncia a un derecho que tiene internacional de procesar y almacenar uranio para propósitos civiles, para electricidad y cosas así. Y ellos cedieron hasta eso y estaban dispuestos ya a firmar. Cuando fueron a firmar la mañana del 28 de febrero en Irán, en Teherán,
los recibieron con un bombardeo de Israel que mató nuevamente, digo nuevamente porque lo hicieron ya en junio del año pasado, en la guerra de los 12 días, mataron a todo el equipo negociador de Irán y mataron a todos los comandantes del ejército. Y esta vez hicieron lo mismo cuando fueron a firmar, los mataron a algunos del equipo negociador, comandantes del ejército, y ahora sí que se llevaron por el medio al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Entonces, digo esto porque los iraníes, tú dirás, pero es que son tontos. No son tontos, ellos saben los riesgos que se toman y saben las limitaciones, y lo han dicho muchas veces, pero no van a dejar de estar y de abrir la posibilidad, aunque sea un centímetro de posibilidad, de poder negociar y evitar la guerra. Y por eso cedieron una parte de su soberanía. Entonces, ¿qué hizo Venezuela? Venezuela cedió una parte de su soberanía. Claro que sí, la cedió con tal de evitar una destrucción como la que está viviendo Irán hoy. Irán le está ganando la guerra a Estados Unidos, a Israel. Pero el costo político, el costo material de destrucción de infraestructura, que eso no se levanta en quizás, sino una década, 2 décadas de la destrucción que ha hecho el imperio y los israelíes allí. Y la destrucción humana, por supuesto, de miles y miles, los números no los sabemos, pero deben haber cientos de miles de muertos en los bombardeos brutales que han hecho en lo que va de guerra. Entonces, digo esto porque hay una parte de la izquierda latinoamericana moralizante que no entiende de relaciones de fuerza, de factibilidad de la política. Hay batallas donde es factible ganarla, otras que no es factibilidad de ganarla. Venezuela no estaba en condiciones de dar una respuesta como la que dio Irán y con la preparación que tiene Irán, que tiene 40 años preparándose. Venezuela no tiene ese tiempo ni tiene las condiciones de preparación que hizo Irán. Yo creo que hay errores que tiene que revisar Venezuela en términos de su política de defensa, porque creo que descansaron mucho en el espacio digital para hacer una defensa contra el imperio, y por ahí no es, porque por ahí te paralizan todo en 10 minutos.